Okay, good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be with you tonight. Buenas noches, chicos. Entonces, un placer estar con ustedes. For today, we have two topics, right? The first one is the topic that is called conjunctions. After that, we are going to have the exam. Remember, conjunctions, the first step, and the exam and the end. Entonces, chicos, hoy vamos a tener dos momentos. El primero, el tema, ¿sí? Las conjunciones o conectores. Y el segundo, el parcial. Va a estar muy sencillito. Es basado en esto y del tema anterior. Entonces vamos a mirar de qué se trata. Here we go. Conjunctions. Bueno, entonces tenemos en inglés, las básicas son and, or, but, so, because. Que básicamente las utilizamos para conectar o unir oraciones, ¿sí? Formando una oración más larga o una oración más compleja, que puede incluir dos pronombres, dos verbos, inclusive más, ¿sí? Entonces en inglés tenemos and, or, but, so, because. Ejemplo, yo digo, I play tennis and I swim. Yo juego tenis y también nado. Entonces noten que aquí estoy uniendo estas dos oraciones. La primera donde expresa que juega tenis y la segunda donde también nada. Bueno, and. Miremos la otra. You can go to the cinema or you can visit your aunt. Se puede ir al cine o puede visitar su tía. Entonces noten que aquí es una oración larga. Una oración larga. Bueno. Anna loves orange, but she hates pears. Ana ama las naranjas, pero odia las peras. Bueno. But, pero. It was raining, so I took an umbrella. Estaba lloviendo, entonces yo tomé una sombrilla. Peter is crying because he has failed his exam. Peter estaba llorando porque perdió el examen. Bueno, entonces cada uno de estas conjunctions, de estos conectores, tiene un uso específico. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, utilizo and en inglés, lo mismo que en español, tienen la misma función para agregar o añadir información adicional en una oración. ¿Sí? Por ejemplo, she bought apples and bananas. Ella compró manzanas y bananos. Entonces noten que estoy agregando más información adicional a lo que previamente se mencionó. Entonces por esa razón utilizo and, que significa y. Y, bueno. También utilizo or, que se usa en este caso para hablar de opciones. O elijo una o elijo la otra. Or, que en inglés significa o. Por ejemplo, you can have the blue pen or the red pen. Entonces usted puede utilizar el lápiz azul o el rojo, cualquiera de las dos. Por eso me dan la opción. Y en inglés utilizo or, que es igual en español a o, ¿sí? O nos quedamos o nos vamos. Bueno, but, ¿qué significa pero? Entonces se usa para denotar un contraste o una diferencia. Por ejemplo, I speak French, but I've never been to France. Yo hablo francés, pero nunca he estado en Francia. Pero, entonces estoy mostrando aquí un contraste, que a pesar de lo primero, lo segundo contrasta con lo anterior. Yo hablo francés, pero nunca he estado en Francia. Es bien raro. ¿Sí? Es un contraste de situaciones allí. Entonces, por esa razón utilizo but. ¿Qué significa pero? Bueno, ahora utilizo so, que en inglés, pues entonces, perdón, que en español entonces significa entonces o así como, o así, para demostrar el resultado de algo. Ejemplo, Peter didn't study. Peter no estudió. So, he failed his exam. Entonces, él perdió el examen. ¿Por qué razón? Porque está mostrando el resultado de lo primero. ¿Sí? Es el resultado de lo primero. Con so. Pero lo traduzco como entonces o así. Bueno, because, en este caso, lo utilizo para dar la razón de. Expresa el motivo de, ¿sí? O justifica algo. Ejemplo, I got wet because I didn't take an umbrella. Ah, yo me mojé porque no no llevé la sombrilla. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué lo utilizo para dar la razón de una situación primaria? ¿Cuál? En este caso, que se mojó. ¿Por qué razón? Porque no tenía sombrilla. Por esa razón, entonces utilizo because. Entonces tengo, chicos, en inglés, conjunctions, and, or, but. So, because. Because, ¿sí? Entonces tengo esas allí.
Entonces vamos a mirar cuál es el uso específico. Siempre por lo general, entonces antes de or, but y so, en este caso utilizo coma, ¿sí? Antes de or, but y so, utilizo coma. Miremos los ejemplos. Miremos, por ejemplo, aquí, en esta, Profe, ¿sí? Bien. profe, perdón, a Jessica Lima se le fue la energía. Se tuvo que desconectar. Qué vaina, bueno, ojalá pueda volver a ingresar. Ok, listo, está bien. Bueno, retomemos. Entonces, siempre utilizo coma cuando uso or, but y so. Miremos los ejemplos. Entonces, miremos aquí con so. Miren que Peter didn't study. En esa oración hay una coma, ¿sí? Luego utilizo el conector para unir luego entonces la próxima oración. Noten que hay una coma. Allí hay una coma. Con but, miremos a but. Bueno, my God, aquí faltó la coma. Ahora sí, I speak French, but I've never been to France. Bueno, entonces aquí debo colocar la coma, ¿sí? Entonces siempre de or, but y so, debo utilizar la coma. La coma. Bueno, aquí también falta. Ahora sí, pongamos la coma allí. Bueno, entonces, cuando utilizo esos tres, siempre debo tener coma. Coma. Ok. Ahora miremos, ¿cuál es el otro? Cuando voy a nombrar una lista, o también a citar, por ejemplo, varios elementos que componen, por ejemplo, una información, una oración más larga, en este caso, pues voy a utilizar coma, coma, coma. Y el último que yo voy a nombrar, debo agregar and. Al final, ¿sí? Por ejemplo, he studies maths and drama. Pues él estudia matemáticas y yo no sé si es dramaturgia o dramalurgia. Dramaturgia. Bueno, creo que es dramaturgia. Anyway, listo. Entonces, siempre que yo nombre una lista, por ejemplo, de cosas o de información adicional que yo quiera agregar allí, siempre el and va a ir al final. Por ejemplo, vamos a decir que él estudia biología. Biology, coma, también voy a decir que estudia English, estudia de todo. English, I'm sorry. English and drama. Entonces noten que el y siempre va a ir en el último elemento que yo voy a mencionar, ¿sí? Esto, chicos, es igual que en el español. Es y similar al español, ¿sí? Bueno. Con because existe otra regla. Bueno. Cuando because inicia la oración, la siguiente oración va separada por una coma, ¿sí? Entonces, siempre que because inicia la oración, la segunda oración va separada por una coma. Ahora, cuando la oración yo encuentro el because en medio, no necesito coma, porque because hace las veces de coma. Entonces, miremos esta. Dice, because I don't like cycling, I won't buy a bicycle. Porque a mí no me gusta montar en bicicleta, yo no compro una. Eso es lo que digo en la primera oración. Ahora, miremos cómo es la segunda. Yo no compro una bicicleta porque a mí no me gusta el ciclismo. Entonces noten que esta oración es la misma que la primera. O sea, el valor semántico es lo mismo. Cuando hablamos de valor semántico, hablamos de significado. ¿Sí? Bueno, ambas oraciones expresan lo mismo. Solo que están escritas de manera diferente. Entonces, la primera oración que inicia con because, la segunda va separada por coma. Cuando es el caso contrario, tengo because en medio de las dos, ya no necesito la coma. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí todo claro, chicos. Any question? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? Mónica. No sé si Mónica está allí. Profe, aquí estoy. Ok, that's good. Bueno, entonces, ¿para qué utilizo and? ¿Quién me dice? ¿Qué significa and? Para agregar algo más. Ok, that's good. Thank you. ¿Y en español qué significa y? Bueno, Y or. Ajá, or. ¿Para qué uso or? Para hablar de opciones. Opciones, that's Da good. O. Ok. ¿Y en español qué significa? O. O. Oh, y ahora qué, no, pero no es ese, porque esa es una interjection, o sea, una interjección o una exclamación. No es, ese O no es allí. Bueno, ok. But, ¿para qué lo utilizo?
Se usa para mostrar algún contraste. Que a pesar de esto, lo otro no está relacionado. Bueno, anyway. Y significa pero. So, entonces, ¿para qué lo utilizo? Para dar el resultado de algo. Indicar un resultado. Bueno, entonces yo digo, but you didn't study. Él no estudió, entonces él perdió el examen, ¿sí? Entonces, o así, también lo puedo utilizar. Y because, ¿por qué? Pero este por qué no es para preguntar, sino para responder. ¿Por qué? Bueno, aquí lo muestra, ahora sí, ¿por qué? Si fuese para preguntar, yo lo tendría separado y este qué lo tendría con una tilde, ¿sí? Bueno. Hasta ahí bien. Entonces, chicos, hagamos este ejercicio. Miremos esta oración. Entonces yo digo, I'm very good at sport. I'm terrible at math. Bueno, ¿qué podría yo poner allí teniendo en cuenta esto? Que yo soy bueno en deportes y terrible en matemáticas. Pero terrible. But. Ajá. ¿Por qué but y no and? ¿Por qué but y no and? Porque espero, o sea, porque es un pero contraste. no les gustan las matemáticas. Es un contraste, ¿sí? Yo puedo decir en español, yo soy bueno en deportes y malo en matemáticas. No, estoy utilizando mal esa interjection, ¿sí? Lo estoy utilizando mal. ¿Qué debo agregar allí? El but, porque es un contraste. Y a pesar de que soy bueno en deportes, soy malo en matemáticas. Es un contraste. Por esa razón debo utilizar but. But. Ok, miremos la otra. The movie was bad. I left the cinema. La película estaba muy mala. Me fui del cine. ¿Cuál podría utilizar? So. Ajá. ¿Por qué so? Porque es entonces me fui del cine. Ajá. Es para indicar un resultado. Como estaba tan mala, ¿cuál fue el resultado? Pues que me fui. ¿Sí? Entonces me fui. Ok, that's good. At university, he studied physics, chemistry. ¿Cuál sería, Jane? ¿Qué es chemistry? Química. And that's good. En la universidad, él estudiaba física y química. Ok, listo. La última. Esta sí la hacen ustedes completa. Mick can drive, so he can take the train. He can take the bus. ¿Cuál sería? Or. Espere, profe, no, espere. Profe, or. ¿Qué dice María Fernanda? Or o but? Digo que but. Dices que but. Pero sí. Él puede. Sí, but. Ojo, lean bien la oración. Profe, él no maneja el tren. Mick no puede manejar. Entonces, no puede conducir. Ajá. Él puede conducir el tren. No, ahí no dice conducir. Entonces él puede tomar el tren. Él puede tomar el tren. Sí. Él puede tomar el tren. Sigan pues. Entonces él puede tomar el bus. No, no tendría sentido. ¿Qué dice Mónica? Profe, sería or, porque si no toma el tren, toma el bus. Ajá, that's good. Entonces dice, Mick no puede conducir, Mick can drive. So, entonces él puede tomar el tren o puede tomar el bus. Ajá, tiene esas dos opciones allí, ¿sí? Tiene esas dos opciones allí. Bueno. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí, alguna pregunta, chicos? No, profe, está muy bien. Está bien, bueno. Entonces ahora entremos, por favor, a la plataforma. Entonces ingresemos a la plataforma. Profe, entre ellos ya ha terminado esa clase. Ve esa explicación. ¿Cómo dices, Jessica? Se me fue la energía acá en la casa. Bueno, en la casa no, en el bar.
Bueno, entonces hagamos algo. Espera, pues yo vuelvo y le explico a Jessica. Igual tenemos tiempo. Entonces, espera, Jessica. Bueno, Sí. un momentico, Jessica. Ahora sí, bueno. Listo. Entonces, a grandes rasgos, Jessica, estas son palabras que las llamamos conjunciones o conectores, ¿sí? Las utilizamos para unir oraciones, pero cada una tiene un uso específico. Entonces yo utilizo and cuando voy a agregar información. Ejemplo, she bought apples and bananas. Él compró manzanas y bananos. Y yo utilizo and para agregar más información. Bueno, con or, yo utilizo or cuando me dan dos opciones. Tengo dos posibilidades. Ejemplo, you can have the blue pen or the red pen. Ah, bueno, usted puede tomar el lápiz azul o el rojo. Entonces aquí tengo las dos opciones, con or. Bueno, con but, utilizo but para mostrar un contraste. Ejemplo, I speak French, but I've never been to France. Ah, yo hablo francés, pero nunca he estado en Francia. Ese es un contraste, ¿sí? Por esa razón utilizo but. So, yo lo utilizo para hablar de entonces o así que para dar el resultado de algo. Por ejemplo, Peter didn't study. Peter no estudió. Entonces, él perdió el examen. ¿Sí? El resultado. ¿Por qué lo perdió? Porque no estudió. Por esa razón, entonces utilizo so. Y el último, because, significa porque, para expresar la razón de algo. ¿Sí? Por ejemplo, I got wet because I didn't take an umbrella. Ah, yo me mojé porque no tomé una sombrilla. ¿Sí? Entonces utilizo porque para expresar motivo de o razón de. Bueno, siempre vamos a utilizar or, but y so, siempre antes, lo vamos a usar, pero antes de utilizar la coma. ¿Sí? Antes de or, but y so, debo poner la coma para unir esas dos oraciones. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno. Con and, cuando hago una lista, por ejemplo, de varias cosas en una oración, and siempre va a ir al final. Ejemplo, le estudia matemáticas, biología, inglés y drama. Entonces, note que el and siempre va a ir al final. Bueno. Sí. Cuando la oración comienza con because, la segunda oración va a estar separada por una coma. ¿Sí? Siempre que yo inicio una oración con because, la segunda va a estar separada con una coma. Ahora, cuando yo inicio la oración y because está en el medio separando las dos oraciones, en ese caso omito el uso de la coma. ¿Sí? Bueno, básicamente eso es lo que tienes que tener en cuenta allí. Listo, profe, gracias. Listo. Pero, ¿hasta ahí está claro o tienes alguna otra pregunta? No, profe, ya entendí. Okay, ya lo último, los ejemplos los alcancé a oír. Ok, that's good. Bueno, entonces, Gracias, ingresemos, profe. por favor, a la plataforma. Y les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Es muy sencillito. Este ejercicio va a estar muy sencillito. Bueno, entonces me cuenta porfa si ya están allí en la plataforma. Sí, señor. Listo. Entonces, aquí Profe, está el mi ejercicio. internet está como malo. Se me está cayendo la señal cada ratito. Ah, bueno, esperemos que no se te vuelva a caer. Listo. Bueno, entonces, no sé si Hernán, sí, Hernán sí está allí. ¿Mónica también está allí? ¿O también? No la veo. Sí, profe, Sí, también. profe, acá estoy. Ok. Mafe está que se le cayó el internet, profe. Ok, listo, bueno, chicos. Examen. Va a ser muy sencillito. Entonces, vamos se va a basar en el presente perfecto y en el tema que acabamos de ver. Presente perfecto y en el tema que acabamos de ver. Entonces, ¿qué tienen aquí? Opción múltiple, ¿sí? Opción múltiple. Que ustedes con PDF, recuerden que deben subir la actividad en PDF, ¿sí? Para poderlo evaluar, porque si lo suben en Word, no es posible hacer comentarios o colocar la calificación allí. Entonces, lo suben en PDF. Bueno, entonces, ¿qué deben tener en cuenta aquí? Que los verbos deben estar conjugados en pasado participio. Recuerden que el pasado participio es la tercera columna que encuentran en las listas de verbos. Ese es el pasado participio, ¿sí? Hagamos la primera. Entonces yo diría, it's a great movie. Es una gran película. I have, espacio, that movie many times. Yo he visto esa película muchas veces. ¿Cuál sería?
vi, visto, ver. ¿Cuál sería de los tres? Seen, profe. Seen. Ajá, that's good. I have seen that movie many times. Yo he visto la película muchas veces. Bueno, recuerden que para este presente perfecto yo debo utilizar el auxiliar have. ¿Sí? Debo utilizar ese auxiliar have. Cuando es tercera persona, el auxiliar es has. Has, terceras personas, los demás have. Acompañado de el pasado participio del verbo. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso allí. Con pasado perfecto, perdón, con presente perfecto yo no utilizo ni did, ni do, ni does. ¿Por qué razón? Porque tengo have como auxiliar. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta en esta primera parte? Sí, profe. Profe, usted quedó de regalarnos una lista de verbos. Ah, bueno, ahorita yo tengo un link. Ah, bueno. Si quieres, lo compartes en el chat y allí pueden tomarlo. Es que listas hay muchas, entonces pueden en internet hay muchísimas las que ustedes quieran. Bueno. ¿Alguna pregunta con la primera parte, chicos? Con el desarrollo de la primera parte. No, profe, está bien. Listo, ok. Bueno. La segunda parte, entonces, está relacionado con lo que acabamos de ver, ¿sí? Con and, but, so, and because. ¿Qué deben tener en cuenta? Sobre todo las comas. Porque con because, si because va en el medio, obviamente yo no utilizo la coma, ¿sí? Por esa razón identifico cuál es el uso del because. So, que significa entonces, because, que significa porque, but, que significa pero, para demostrar contraste. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Hagamos la primera, dice. I was late for a class this morning. The bus was late. Uy, yo llegué a clase esta mañana. ¿Cuál podría ser entonces allí? ¿Cuál podría ser allí? So. I was late for a class this morning, so the bus was late. Entonces el bus llegó tarde. No. Recuerden que lo segundo es un resultado de lo primero. ¿Cuál utilizo yo allí? Entonces, because. Porque es por qué. Ajá. Y también, ¿por qué razón? Yo sé que es because, porque noten que aquí no hay ninguna coma. No hay coma. Ah, entonces ese es un truco. Eso es un truco para que ustedes identifiquen cuál es el uso del conector correcto. Bueno. Any question? Do you have any question? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? No, profe. Ok, that's good. Bueno, allí está el enlace, lo compartió también Mónica, el enlace para los verbos. Ay, ¿sí? profe, Lo pero pueden yo no utilizar. estoy en el